acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. La última parte está muy centrada en sanidad, en el desarrollo del tema de sanidad, pero yo con el tiempo que está no sé si llegaremos hasta el final, por lo menos tener una visión global de cuál es el contenido de este tratado. Primero, vamos a ver si esto funciona, porque yo no me aclaro con el ratón del dedo. Ahí. Un poco ver primero que es un tratado de libre comercio. Los objetivos de cualquier acuerdo de libre comercio, los acuerdos de libre comercio siempre han existido entre los estados y fundamentalmente se han ido creando posteriormente áreas de libre comercio. Los objetivos que se plantean siempre son dos: disminuir las barreras arancelarias y la homogeneización de la regulación que se tiene en cada país, homogeneizar la legislación de comercio de los distintos países. Los acuerdos comerciales y de inversión tienen un impacto brutal en las sociedades a las que se aplica, por un lado o por otro, en una sociedad o en la otra, y afecta fundamentalmente a los derechos de los trabajadores y de los consumidores. El acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión pretende liberalizar las relaciones comerciales entre dos bloques que son ya con unas relaciones muy importantes. No son nuevas relaciones económicas, sino vienen de una trayectoria muy importante de relaciones económicas. De acuerdo a los dos objetivos que habíamos visto, la reducción de aranceles y la homogeneización de las legislaciones, vemos que las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos ya no tienen casi aranceles, por lo que el objetivo fundamental del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos es eliminar las barreras legales y legislativas que existen al comercio según ellos. Estas barreras son los derechos sociales y políticos que las sociedades han ido conquistando, y esos son los elementos centrales que quieren eliminar. Este proyecto no es un proyecto nuevo, no surge del aire, ni es una consecuencia de la crisis, ni una salida de la crisis, sino que tiene un largo recorrido. Es una estrategia clara de lo que se ha venido llamando la globalización neoliberal. Su primer hito fue que coincide con el nacimiento de ATAC y con el movimiento altermundista, es el rechazo que se produce cuando intentan implantar el Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones, el AMI, en 1998. Ese quizás sea el primer punto donde se intentan aplicar las medidas que hoy se quieren concretar en el Tratado de Libre Comercio. Después tenemos que antes ya se había firmado el Tratado de Libre Comercio en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, que une Estados Unidos, Canadá y México, y que todos sabemos las consecuencias que ha tenido fundamentalmente para México en la firma de este tratado. Por ejemplo, uno de los temas claros que siempre se pone es el tema del millo, del maíz, que es el producto central de la economía mexicana, y cómo ha desaparecido la producción de maíz en México y se ha convertido en importador de millo norteamericano. Ahí pongo una lista de distintos periodos en los que se ha ido intentando desarrollar estas políticas. Recordar la directiva Bolkestein, que es de 2004, la Constitución Europea, que es el proceso de 2003 y que es derrotada con el referéndum en Francia en 2005 y no se llegó a aplicar, pero todas esas directivas se han ido aplicando paulatinamente. La propuesta vuelve a surgir después, la propuesta de Tratado de Libre Comercio, de hecho se empieza a hablar de crear un área de libre comercio del Atlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eso empieza fundamentalmente a partir de la caída de la URSS y la Primera Guerra del Golfo. En 1995 es cuando se constituye el diálogo empresarial transatlántico, que son los grandes lobbies empresariales, los grandes núcleos empresariales de Estados Unidos y Europa que empiezan a trabajar en esta línea. En 2003, que es la Segunda Guerra del Golfo y es la cumbre de las Azores, hay que recordarla porque fue un elemento central de división de Europa, y en el momento en que se empieza a levantar el discurso, fundamentalmente por Aznar, que después recuperado a nivel internacional, de la nueva y la vieja Europa.
La nueva Europa es precisamente los países del Este, España y compañía, y eran los que estaban potenciando en estos momentos el Tratado de Libre Comercio. Es un elemento, en este momento Europa, recordemos por ejemplo que Schröder, que era el presidente anterior de Alemania, sale de presidenta, el anterior a Merkel, sale de la presidencia alemana y pasa a presidir Gazprom. Gazprom no, la empresa que une a Alemania y a Gazprom en la construcción del oleoducto del Báltico. Ese elemento es uno de los centrales, de que lo veremos ahora después, de la política norteamericana, de impedir que se forme una potencia euroasiática, de que existan acuerdos de colaboración entre la Unión Europea y sobre todo en materia energética, y esto lo estamos viendo con la crisis de Ucrania actualmente, entre la Unión Europea y Rusia. El viejo discurso histórico de que no se formara un eje París, Berlín, Moscú, que era un poco la línea que seguía, por ejemplo, De Gaulle, que por eso De Gaulle y Francia la Francia de Gaulle nunca se integró en el aparato de la estructura militar de la OTAN. Es las diferencias que han ido surgiendo en Europa entre el capital propio de Europa y el capital norteamericano. En este momento ya esas diferencias han pasado a funcionar como primar los elementos de unidad a los elementos de conflicto que existe en este momento. Uno de los elementos característicos de la negociación del TI es el secretismo. Es el tema que más se ha hablado y es el tema que más nos interesa. Cómo se han ido desarrollando estas negociaciones, cómo durante todo este periodo la negociación se ha mantenido a nivel secreto y fundamentalmente con la intervención de los grandes lobbies. Esto le ha puesto el camino expedito a los grandes lobbies, que son los que han organizado el diseño absoluto de este tratado. El 93% de las reuniones de la comisión, de preparativos de las reuniones, han sido con las grandes empresas, los movimientos sociales, sindicatos y los propios parlamentos han estado totalmente excluidos. Un poco situar el tema donde está, que era lo que intentaba yo situar antes. Lo de la estrategia es una estrategia geopolítica, situarnos un poco en el momento en el que estamos, de las múltiples crisis en las que vivimos, porque no vivimos en una sola crisis, sino estamos en un momento de que las distintas crisis se encadenan entre sí. Pensemos en las muñecas rusas, una gran crisis estructural del capitalismo, que podemos decir, muchos dicen que puede ser definitiva, otros que no, pero es una crisis que está ahí, la crisis ecológica, pero una de las crisis que se engloban dentro de la crisis del propio modelo capitalista, pero que no es la crisis del capitalismo en sí, es la crisis de Occidente, la crisis del proyecto que se empieza a gestionar y que ha sido dominante del capitalismo y que ha sido un proyecto fundamentalmente atlántico. Aquí vemos cómo estamos en un momento que estamos pasando del dominio de lo que ha sido la triada después de la Segunda Guerra Mundial, que es el dominio de Europa, Estados Unidos y Japón, incluyendo los países anglosajones tipo Australia y Nueva Zelanda, que han formado lo que primero fue el G3, después el G7 y al final el G8. Ante la crisis de ese mundo unipolar centrado en el modelo occidental que surge con el nacimiento del capitalismo al final del siglo XV y que dura hasta ahora, donde la hegemonía ha sido fundamentalmente atlántica, donde el Pacífico, que era siglo XV-XVI, el gran mercado, el gran área de comercio, de manufacturas, era el Pacífico, hasta que se produce la expansión europea en el Atlántico. En este momento empieza a producirse el crecimiento de ese mundo atlántico, que es lo que hemos llamado el mundo occidental. Ese mundo, ese capitalismo occidental es el que está en crisis, y esa es lo que llamamos la crisis de Occidente. No es la crisis de la cultura occidental, sino es la crisis del modelo de capitalismo surgido en la Europa del siglo XVI, que empieza a expandirse hacia el mundial a partir de su crecimiento en el mundo atlántico. Hoy, ¿qué está pasando? Ha surgido el Pacífico y sobre todo se ha creado una situación en que existe un naciente mundo bipolar, multipolar, donde China, perdón por lo de Grecia, China, Rusia, India, Brasil,
constituyen elementos fundamentales del mundo económico. Y tenemos que pensar, y eso lo veremos ahora, que el tratado surge la negociación del tratado surge en este marco. Hemos pasado de una globalización, de un intento de globalización, de crear un mercado único global, globalizado, a una globalización regionalizada, donde nos estamos, estas son la multitud de acuerdos regionales, a ver si lo puedo acercar, la multitud de acuerdos regionales que existen. Aquí vemos en el mapa los distintos áreas de comercio, cómo se entrecruzan entre sí. Son áreas de libre comercio que intentan organizar ese mundo globalizado. Y en ese es el marco en el que se inscribe el Tratado de Libre Comercio. Y se inscribe como para resolver el problema de la crisis de la hegemonía de Estados Unidos. No solo está en crisis el mundo occidental, el capitalismo occidental, lo que hemos llamado la civilización occidental, lo que está en crisis también, dentro de esa crisis existe otra, que es la crisis de la hegemonía de Estados Unidos. Van paralelos, pero no son lo mismo, porque nos está cambiando todo el panorama global. Estados Unidos ha sido la potencia hegemónica, pero su crisis no está significando que surja Alemania o que surja Japón, sino es el desmoronamiento de lo que se ha llamado ese capitalismo, el centro del capitalismo, que lo fue hasta este momento. Entendemos que el tratado surge en este marco como una salida a la crisis, a ver si me coloco yo con el ratón, como salida financiera a la crisis económica del 2008. Uno de los elementos que supone que empieza a tener los resultados de que el comercio global ya no está dentro del área europea o norteamericana, sino que está en decadencia en ese área y está creciendo el comercio a nivel de los otros polos. Y en este momento se utiliza la crisis como elemento fundamental para presentar el Tratado de Libre Comercio como un elemento de salida de la crisis global. Es la solución, aquí la tenemos, liberalicemos los mercados, creamos un mercado único europeo, norteamericano, y con eso podremos competir contra rusos y chinos. Era lo que decía antes, la emergencia de los BRIC, esta crisis es la emergencia de los BRIC, que en 2015, del 2014 al 2015, los datos del 2014, incluido lo que va de 2015, y se calcula que el 90% del crecimiento mundial va a estar centrado fuera de Europa, y fundamentalmente un tercio solo en China. Asia está desplazando a los gigantes, como las mayores economías exportadoras y de inversión directa. Se estima que Asia tendrá más Producto Interior Bruto, más gasto militar y más inversión tecnológica que la Unión Europea y Estados Unidos. Estos son los datos que configuran el nacimiento del PIB como un elemento de, por un lado, asegurar la hegemonía americana y por otro, asegurar la hegemonía del capitalismo occidental. En esta misma crisis estamos viendo la crisis permanente del dólar. Pensemos que el euro, cuando surge, se crea en un marco distinto y surge que hace competencia al dólar. No existe ese acuerdo que muchas veces pensamos que lo que marca Estados Unidos lo hace Europa, sino de hecho el euro pasa a convertirse en un serio competidor del propio dólar y empieza a ser, por ejemplo, todos recordamos que la guerra de Irak, uno de los detonantes fue que Saddam Hussein cambió su mercado petrolero de dólares a euros. La caída de Libia, de Gaddafi, otro tanto de lo mismo. También pasó. Irán también está cambiando. Y uno de los elementos centrales que se está produciendo es que hoy los mayores detentadores de dólares americanos son los chinos. Y están gastando todos los dólares que tienen, comprando todo lo que puedan comprar para quitarse los dólares fundamentalmente, para quitarse deuda americana. Porque el dólar, como elemento ficticio, porque al desaparecer en los años 70, 73, que es el comienzo realmente de la globalización, de lo que hemos llamado globalización financiera global,
al desaparecer la ligazón entre el dólar y el oro se ha convertido en una moneda de papel que se sustituye porque los demás aceptan, se sustenta en que los demás aceptan que tiene valor. De hecho, la máquina de hacer billetes se ha lanzado desde la crisis, ahí lo vemos, ahí no, este es el dato de las reservas, se ha lanzado a hacer papel que no tiene respaldo ninguno, solo existe ese respaldo económico porque lo reconocen los estados. Y uno de los temas que se está preparando y que está a la orden del día es el cambio del modelo de divisa. De hecho, se está produciendo en 2001, que es el dato que está aquí, el dólar representaba el 67% de las reservas internacionales. En 2004 ya bajaba en el 60%. Uno de los elementos clave que se están produciendo es que las nuevas negociaciones, por ejemplo, entre China y América Latina, entre la propia América Latina entre sí, entre Irán y Rusia, Rusia y China, es que su comercio lo van a hacer en sus monedas nacionales, o en el euro o en monedas nacionales. El euro está volviendo como moneda de reserva y el oro fundamentalmente está pegando una subida espectacular porque se está convirtiendo en la única reserva real. Existen distintos planes en el Fondo Monetario Internacional de cambiar el modelo, crear una moneda nueva que sustituya al dólar como moneda, como divisa de referencia. Se habla de un bono, hay distintos planes, pero eso significaría el fin de la hegemonía norteamericana, y eso es lo que pretende evitar el plan. La crisis del dólar, que ya está. Lo fundamental del tratado es que se presenta como una estrategia de salida a la crisis al servicio del mantenimiento de la hegemonía norteamericana. Estos son, que el TIP no es un caso aislado. Este tratado, vemos ahí el NAFTA, vamos para atrás. El NAFTA, el intento de unificar un mercado americano que fue con el ALCA, que ha fracasado y ha triunfado las distintas opciones latinoamericanas, Mercosur, ALBA y etcétera, pero que han echado económicamente, digamos, el modelo ALBA Estados Unidos solo le ha quedado en ese marco lo que se llama la Alianza del Pacífico, que son los países Chile, Perú, Colombia y México, y con las peticiones de entrada de algunos países de Centroamérica y Uruguay, que es algo curioso. Y recientemente también se ha firmado el Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico, es decir, es una dinámica general de sometimiento de las economías nacionales al nuevo poder americano en construcción, digamos, a la nueva correlación de fuerza más que al poder en construcción. Estos son otros de los acuerdos que están en funcionamiento o negociación. Uno de los acuerdos más importantes que se está negociando al mismo tiempo que el TIP es el TISA, el Acuerdo de Comercio y Servicios. En la mayoría de los temas de servicios y comercio coincide. La diferencia aquí es que incluye estados de Asia, América y Oceanía. Empezó a negociarse en 2012. El trato nacional es uno de los elementos centrales que también está en el TIP, que ello supone que las administraciones hagan la consideración de proveedores de servicios de manera. En resumen, que no se puede aplicar un trato diferenciado a las empresas del país, sino cualquier empresa tiene que tener el mismo trato en su trato con la administración, concursos públicos y demás. No se puede primar que tenga más empleados locales, ni que sean empresas del país, sino que ante un concurso público no hay trato nacional. El mantenimiento del status quo o cláusula trinquete. Lo que es público ahora podrá seguir siendo público, entre comillas, podrá, pero lo que no es público ahora nunca podrá ser público. No se podrá crear nuevos servicios públicos. Ante nuevas necesidades, cualquier servicio que se cree tendrá que ser servicio privado. Lo público ya lo discutiremos, y el proyecto del TIP, por ejemplo, está pensado para tener la correlación de fuerza. En el momento que tengo la correlación de fuerzas que puedo privatizar sanidad, la privatizo. Pero el TIP, lo que sí me asegura es que nunca va a poder ser pública. En eso coinciden TIP y TISA.
Se puede seguir desarrollando, pero lo dejamos ahí. El acuerdo, que es un acuerdo que ya está firmado, libre comercio, la Unión Europea y Canadá. Está firmado desde octubre de 2013 el preacuerdo entre gobierno y Comisión Europea. Es igual que el TISA, de hecho, que el TIC. De hecho, se dice que esto fue un globo sonda, a ver cómo se respondía. Y está paralizado, no se ha ratificado por los parlamentos. Falta ese paso. Pero básicamente es el mismo crea también la comisión de arbitraje de las inversiones del Estado y la lista negativa, que era lo que yo me refería antes, que es lo que no se puede, lo que es público va en la lista, y lo que no esté en la lista nunca podrá ser público, que es lo que se firma. Otro acuerdo, que esto hay que tenerlo en cuenta porque se ha ido firmando y han ido colando, que son los acuerdos, los distintos acuerdos de asociación económica entre la Unión Europea y los países de África. Sustituye a lo que fue primero la Convención de Lomé y después los acuerdos de Cotonú, que era la Convención de Lomé, básicamente eran los acuerdos que Francia tenía con sus antiguas potencias, con sus antiguas colonias, que se trasladan a la Unión Europea. Se vuelve, era muy proteccionista, digamos, en el sentido de asumir los productos que producía tenían preferencia a entrar en Francia, por ejemplo, los productos agrícolas de sus antiguas colonias frente a terceros. El acuerdo de Cotonú, que ya lo firma la Unión Europea con estos países para sustituir a las convenciones de Lomé, ya es más liberalización, ya entra en procesos de políticas neoliberales, pero en los acuerdos de asociación económica ya es liberalismo puro y duro, es el mismo TIC que nos están imponiendo desde Estados Unidos, que Europa está imponiendo a los distintos países africanos. Apertura total, son los planes de ajuste estructural que ya les aplicaron en los años 90 el Fondo Monetario Internacional, pero es ahora con una categoría de tratado internacional y de marco de relaciones África-Unión Europea. Estos se han ido firmando con las distintas organizaciones africanas de comercio, las distintas áreas que se han ido creando. Y después la negociación que sigue permanente de la Organización Mundial del Comercio, que es la que, por ejemplo, los acuerdos, aquí hablo de los del 2001, que son los que permitieron, a partir de todo el proceso de liberalización que se hizo en Europa. Y esos procesos de negociación están hoy estancados, y el elemento que está sorteando las resistencias de los países del sur, generalmente el mayor problema de la negociación de la Organización Mundial de Comercio es el tema de la agricultura, las subvenciones que plantea la agricultura, que tiene la agricultura europea y la agricultura americana frente a los países del tercer mundo. Los países del tercer mundo, digamos, están pidiendo: ábranme los mercados, compitamos con su liberalismo que tanto predican y corten subvenciones. Ahí se niegan a abrir esos mercados agrícolas y están empantanadas desde 2005, desde la cumbre de Doha, creo que están empantanados los acuerdos de la OMC. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se han sorteado estos acuerdos de la OMC? Sorteándolos con las firmas de acuerdos como los que estamos viendo, acuerdos parciales, no globales, no mundiales, sino entre países, Unión Europea, países africanos, o Europa, Canadá, con este tipo de acuerdos, para crear lo mismo que se está negociando en la OMC, y no se logra porque ahí hay bloques de países con capacidad de oponerse, y se funciona como una organización dependiente de la ONU, digamos. Tiene que haber unos niveles mínimos de consenso para poder seguirse apoyando, y ahí donde se han ido produciendo las mayores resistencias. Vuelve la geopolítica, que es otro elemento. La situación que estamos viviendo, de vuelta a lo que fue la geopolítica, que había desaparecido con la Guerra Fría, en el sentido de entender la geopolítica como pensemos que lo que se ha llamado geopolítica surge con el propio imperialismo, cuando empieza a
a desarrollarse a principios del siglo XX, 1911, finales del XIX, principios del XX, cuando se empiezan a hacer los estudios de lo que se ha llamado geopolítica. Y es el espacio, cómo gestionar el espacio y la lucha de las potencias por controlar los distintos espacios geográficos de la forma de poder. Esto con la Guerra Fría, digamos que quedó oculto, porque lo que existía era una lucha de bloques ideológicos, y los espacios se condicionaban a esa lucha de bloques ideológicos. Aquí volvemos a la geopolítica clásica, que es la disputa de los grandes mercados y de los grandes aspectos económicos con la geografía por medio. Y es como me alío con este país porque tengo que frenar a este, en ese sentido, pero luchas de potencia y de poderes locales y regionales, sin el paraguas que existía antes, digamos, durante la Guerra Fría, paraguas y ocultación más bien. Por eso era, entre otras cosas, era fría, porque congelaba los conflictos interimperialistas, congelaba todo este tipo de acuerdos económicos y de luchas económicas. Estamos viendo el renacer de la Guerra Fría con el tema, por ejemplo, el conflicto, que es muy grave lo que está pasando en Ucrania. La situación, hay muchos analistas, bueno, el reloj famoso del reloj nuclear, de alarma nuclear, de los científicos estos americanos que siempre han tenido el reloj del peligro que existe para llegar a la guerra nuclear, lo han adelantado hace no llega un mes, lo han adelantado 3 o 4 minutos más, porque estamos más cerca de un conflicto militar, y de un conflicto militar importante por lo que se está gestionando en este mundo. Estamos ante un nuevo rediseño del mundo, con la construcción de nuevos enemigos, el islamismo, Rusia, China, el rearme y la militarización, la nueva OTAN. He puesto este mapa aquí, que es de 1998, está en el libro de Brzezinski, que nos sitúa el Balcán de Eurasia. No es un mapa descriptivo, porque en Eurasia en este momento, este mapa precisamente que señala aquí, no estaba en conflicto. Este libro es del 1998, sino es un diseño de política. Entonces es señalarnos cuáles son los objetivos estratégicos que se están jugando y dónde se está jugando el poder político, que fundamentalmente en el control del mundo árabe, en el control del petróleo y también en el control de Centro Europa. Impedir, vemos aquí Ucrania, conocemos las crisis que ha tenido Ucrania del petróleo, el cierre de oleoductos y demás, el intento de impedir lo que hablábamos antes de la creación de una potencia euroasiática mediante un acuerdo Unión Europea-Rusia a niveles económicos. Y ahora sí nos metemos un poco en qué significa el TIC. En general, digamos que es una huida hacia adelante del neoliberalismo. Ahí está, pongo esa frase: estábamos al borde del abismo y dimos un paso al frente. El TIC no debe entenderse como un acuerdo entre dos socios comerciales competidores, sino un asalto a las sociedades europeas y estadounidenses por parte del capitalismo transnacional, con el objetivo de abrir y desregular mercados a ambos lados del Atlántico. Se constituye como una especie de constitución neoliberal, por encima de los estados y los pueblos, reedición de las derrotadas y rechazadas Constitución Europea y Directiva Bolkestein. Es la continuidad y la profundización de las políticas neoliberales que hemos estado viviendo, que se basa fundamentalmente en dos conceptos clave: eliminar el concepto de lo común, lo colectivo y la sociedad. La sociedad no existe, solo existen los individuos que se relacionan en el mercado, era la frase de Margaret Thatcher, y se basa en profundizar en lo que son el individualismo y el darwinismo social como elementos centrales de las relaciones interpersonales. El dominio del mercado. Aquí me he seguido un poco el textito de ATTAC, que está muy bien, de las 10 amenazas, que lo voy a ir siguiendo, de las 10 amenazas del TIC a los pueblos europeos. Yo lo ordeno distinto, pero la sumisión de los estados a un derecho hecho a medida de las multinacionales es quizás el aspecto más peligroso del tratado y el elemento central.
Los neoliberales tienen una firme voluntad de transformar el mundo. Eso era lo que pretendía con la explicación de dónde nos situamos, que estamos ante un proyecto de construcción de un modelo, del modelo neoliberal. Son unas políticas concretas de largo plazo y que constituyen una misma lucha. La lucha contra el neoliberalismo tiene todas estas partes y es una de sus partes fundamentales hoy, es la lucha contra el TIC. Ello implica que los estados podrán legislar muy poco o nada sobre derechos laborales, sociales y medioambientales que perjudiquen a la empresa, ya que éstas podrán reclamar económicamente. El derecho del inversor, esta es la tesis fundamental, el derecho del inversor por arriba del derecho del ciudadano. Se enfrenta, pero el tratado lo que quiere imponer es el derecho del inversor por encima de los derechos del ciudadano. Supone anteponer en materia de sanidad las cuentas de resultados de las empresas inversoras frente a la calidad de la prestación. La consagración del derecho del inversor es lo fundamental que se pretende en este tratado. Los objetivos del TIC: limitar la soberanía de los gobiernos elegidos democráticamente, facilitando las demandas de las empresas contra la puesta en práctica de políticas que afectan los intereses de las multinacionales. Otorgar a las grandes empresas amplias facultades para impugnar nuevas leyes hechas por los gobiernos, por lo que tras la puesta en marcha del tratado resultará muy difícil modificar la legislación nacional ordinaria. Abrir los mercados a los mercados sectores clave, mercados que en Europa han estado protegidos gracias a lo que se ha venido a llamar el Estado social y de derecho. Energía, las patentes, sanidad pública, soberanía alimentaria, educación. Podemos seguir desgranando sectores que corresponden a derechos, a sectores que sirven al cumplimiento de unos derechos y que no son simplemente sectores económicos. Los instrumentos con los que se pretende realizar esto son dos básicamente: el mecanismo de solución de controversia entre inversionistas y Estado y el Consejo de Cooperación Regulatoria. El mecanismo de solución de controversia es una disposición que permite a las corporaciones denunciar a los gobiernos locales, regionales o estatales cuando considere que una norma emitida por cualquiera de ellos puede reducir sus ganancias presentes o futuras. El tribunal no lo denuncia ante un tribunal público, sino se denuncia ante un tribunal especial, compuesto por 3 abogados magistrados privados elegidos por el mecanismo TIC, al margen de cualquier tribunal estatal o internacional. No pertenecen a la estructura de la ONU, digamos que es un acuerdo entre amigos, digamos, y estamos los dos peleados y elegimos un tercero que actúe de árbitro. Pero eso tiene capacidad normativa para los estados y de imposición de multas para los estados. Las sentencias son inapelables, no hay organismo superior. Y solo pueden denunciar las empresas al Estado. El Estado a las empresas no los puede denunciar. Es solo unidireccional. No hay, que es otro de los temas. Este mecanismo permite a las empresas que han invertido en un país cuestionar leyes introducidas por el país anfitrión que se consideran que reduce el negocio esperado. Es decir, que tú ya no puedes legislar derechos sociales, derechos ambientales, derechos laborales, una tasa turística, por ejemplo, o cualquier tasa que quieras poner, es imposible ponerla porque reduce su ganancia. Los gobiernos seriamente limitan, bueno, esto es lo mismo. Favorece a los inversionistas extranjeros por encima de las nacionales, les considera los privilegios que los propios nacionales no pueden tener, en el sentido de la capacidad económica, legal que tiene para presentarse a los concursos de todo el mundo, mientras un inversionista local, una empresa local, no puede presentarse a un esto de limpieza en la Casa Blanca. La empresa norteamericana de limpieza se podrá presentar a cualquier concurso del mundo, sea lo que sea, pero una empresa local nunca podrá presentarse. Este es uno de los elementos, el financiero, el mecanismo
también afecta al sistema financiero, porque uno de los que aquí es distinto en lo general. En lo general, siempre Europa está más protegida que Estados Unidos en sanidad. Existen más cláusulas sanitarias, medioambientales, sociales, de alimentación, normativas de este estilo. En cambio, en el sector bancario no se ha podido implementar, como estamos viendo y como estamos viviendo, medidas de control bancario. Se ha hablado de reforma de la banca después de la crisis. Esto no se ha podido hacer en Europa, no se ha podido implantar ninguna medida que modifique el papel de la banca antes y después de la crisis de 2008. En Estados Unidos sí se aplicaron. Sí se aplicaron las mismas medidas que se aplicaron en el 29, que es separar en cierta medida, no son bestiales, no son rojas, digamos, no son expropiatorias, como les gusta, pero sí impidieron, volvieron a un modelo que se cargó Clinton, que era el vigente hasta después del 29, que es la separación de los bancos comerciales de los industriales, y el control en cierta medida de los bonos basura y de todo este tipo de legislación sí se ha implementado en Estados Unidos después de la crisis económica, pero en Europa no. Y uno de los elementos de debate fundamental y que se está presionando es para que este elemento no se introduzca en Europa, que se está presionando para que el modelo europeo se aplique en Estados Unidos. Y aquí donde está presionando, por ejemplo, dicen la gran banca europea para que en Estados Unidos desaparezca la regulación que existe sobre el sector financiero. El Consejo de Cooperación Regulatoria es el otro mecanismo. El Consejo, en su idea original, no solo controlará la aplicación de los compromisos existentes en materia de desregulación, sino que dará a las multinacionales el papel de escoger y eliminar otras normativas que una vez finalizada la negociación se quieran implementar, y tendrá la potestad de eliminar las restricciones no deseadas sobre la actividad comercial. Aquí viene cómo está quedando ahora. En el documento filtrado, fue en enero, se filtró el 28 del 1 del 2015, que es la posición de la Unión Europea sobre la cooperación reguladora. Aquí, a ver si no me pasé. Aquí. El Consejo, según el documento, no tendrá el poder de adoptar legislaciones. Se encargará por velar la implementación de ciertas medidas de cooperación. La consideración de nuevas iniciativas, sí propondrá la consideración de nuevas iniciativas de cooperación reguladora y la preparación de iniciativas conjuntas o propuestas de instrumentos de regulación internacional. Deberá mantener una reunión anual como mínimo, abierta a los grupos de interés, para intercambiar opiniones sobre los programas anuales de cooperación reguladora. Entre estos grupos de interés están los lobbies, que incluye sindicatos, grupos medioambientales y las otras asociaciones de interés público, pero quien realmente puede estar en Bruselas negociando y perteneciendo a un organismo de este estilo, quien realmente único puede llevar el control son los grandes lobbies empresariales. Una organización o una ONG, por muy potente que sea, no mantendrá nunca un equipo de control directo por incapacidad material y formal. Ese se lo quita al Estado. El documento hace hincapié que las propuestas de cooperación presentadas, por una parte, esto es lo importante, le quitaron, acuérdense que el primer objetivo era que tuvieran las empresas, las multinacionales, capacidad legislativa. En el borrador, porque es muy bestia, desaparece, pero aparece esto. Las propuestas de cooperación presentadas por una parte deberán ser tenidas en cuenta y respondidas por la otra parte, incluso cada parte deberá comunicar sin demora a sus autoridades legislativas los comentarios específicos y declaraciones recibidas por la otra parte concernientes a actos regulatorios que estén preparando o revisados por estos cuerpos. Es decir, te aconsejan desde el organismo regulador a tu Parlamento Nacional. Cuando estás negociando una ley o cuando estás preparando una ley o una ley que ya tienes aprobada, le dan un visto bueno. El documento
añade un artículo, un apartado 3 al artículo 15, donde dice que cualquier sugerencia concreta recibida de los grupos de interés por una de las partes deberá ser remitido a la otra parte y deberá tener una atención cuidadosa por el grupo de trabajo de ese sector, que deberá presentar recomendaciones al Consejo. Es decir, la actividad legislativa se va a realizar. Y el punto añade, se deberá dar una respuesta por escrito a los grupos de interés que presentaron sus visiones generales y observaciones, propuestas concretas y sin una demora injustificada. De hecho, actúan como elemento legislador, que es el elemento central del TIC. En la práctica, este mecanismo de solución de controversia entre inversores y Estado eleva al capital transnacional a un estatus equiparable, cuando no superior al de Estado-nación, minando los principios básicos de la democracia. Convierte al capital transnacional en colegislador y en la práctica con capacidad de veto sobre los parlamentos nacionales. Este es el elemento central de los tratados, que hasta ahora veíamos al principio que los tratados se firmaban entre estados soberanos, con la soberanía dependiente o no dependiente de acuerdo a las relaciones de poder existentes, pero era entre estados soberanos. Aquí se firma un acuerdo entre estados soberanos que le da capacidad y elementos y considera casi como un estado con las mismas, incluso con superiores, porque lo que decía antes, la empresa puede denunciar al Estado, pero el Estado no puede denunciar a la empresa en las comisiones reguladoras. Es decir, lo sitúa incluso por arriba de las capacidades de un Estado nacional. Dominio del mercado, el papel de los Estados y la política, que es el elemento que estamos viendo, que es y por qué vienen los ataques al discurso político. Se ha extendido al mismo tiempo que se extiende el discurso neoliberal. El neoliberalismo rechaza frontalmente la intervención del Estado en la economía. Clama por reducir el Estado, por eliminar su costosa burocrática, sus funcionarios privilegiados, empresas públicas, por la eliminación de los servicios sociales. El objetivo es eliminar el Estado social y de derecho. Por otro lado, se hablan de eliminación del Estado, pero lo que el Estado como Estado va creciendo, pero va creciendo precisamente sobredimensionando sus aspectos represivos y de control social. Vemos que los mismos que rechazan la existencia del Estado cada vez crean una legislación penal antiterrorista, como la que como el actual pacto antiterrorista, la reforma del Código Penal, toda una materia legislativa que lo que hace es ir hacia un Estado autoritario, los mismos que hablan de la desaparición del Estado, pero la única desaparición del Estado que pretende es la del Estado que interviene en la economía. La desregulación, el discurso sobre la eliminación de lo que llama, aquí metí, no lo voy a poner, les enseño la cara, porque yo creo que fue una de las definiciones de lo que ellos entienden como política superflua. Lo que ellos llaman política superflua y lo que hay que eliminar, que impide comercio, que impide el negocio, son lo que nosotros llamamos derechos sociales y lo que llamamos conquistas sociales. Ese es el elemento central y todos los acuerdos, todo este tipo de acuerdos giran sobre ese eje. Aquí recojo dentro de este ámbito las amenazas, la amenaza 3, el debilitamiento de las normas y estándares técnicos en la regulación medioambiental. No me voy a detener porque si no. Ausencia de sanciones ante los abusos. Esto es otro de los temas que recoge, por ejemplo, el órgano de conflicto. Se dice en el tratado que apostará por el desarrollo sostenible, el derecho social, del trabajo, la ecología, pero no hay mecanismos de sanción ni de plantear quejas, ni de plantear conflictos, no hay tribunales, está fuera de su ámbito, lo recoge como elemento de adorno. No hay posibilidad de sanción y menos de persecución. De regular los servicios financieros y establecer la regulación financiera, es lo que decía antes. Aquí está el ejemplo de los Estados Unidos,
la legislación diferente que existe entre Estados Unidos y Europa a nivel financiero, fundamentalmente a raíz de la crisis, lo que decía antes. La desregulación en salud, en lo relacionado con la sanidad, la regulación presente en la Unión Europea es notablemente superior a la de Estados Unidos. Y el TIP lo que pretende es la flexibilización de ese mercado, de esa relación. Y es igualar el nivel de legislación que tiene europeo al que tiene Estados Unidos. No se iguala por arriba, sino se iguala siempre por abajo. Ya nos centraremos más en el tema de salud, porque ese se me coló ahí. Las privatizaciones. El TIP supone la continuación de los acuerdos de la OMC o de la Unión Europea que supusieron la privatización de los servicios públicos. Y recojo las amenazas, desaparición progresiva de los servicios públicos, pérdida de la confidencialidad de los datos, la ley de protección de datos, que realmente cómo está funcionando no tiene ningún... Pero existe la legislación que podemos acudir. Una cosa es que no sea efectiva como está funcionando, y otra cosa es que no exista legislación y que puedan hacer de su capa un sayo. Y ese es el momento en el que estamos, de eliminar todo este tipo de regulación protectora que existe o que se pretende creer. La obligación de que esa legislación se cumpla es la movilización social, es lo que lo asegura, pero el conseguir que eso sea derecho ha sido una conquista histórica de la humanidad y fundamentalmente centrada en las luchas obreras en Europa. La sumisión de la población a la defensa de la propiedad intelectual. Este es un tema clave que lo estamos viendo a diario en el tema de los medicamentos. Y el tema de la hepatitis no es otro tema, sino el tema de la propiedad intelectual y cómo está montado el tema de la propiedad intelectual. Un tema que continúa aumentándose y que se pretende crecer fundamentalmente. La propiedad intelectual nació en las patentes, más que la propiedad intelectual, nació con respecto a las mercancías, pero hoy patentes se está convirtiendo todo. Seres vivos, procesos, pensamientos. Hoy se puede patentar todo, y eso es propiedad intelectual, y ese elemento, que es uno de los elementos que también yo creo que está suponiendo el freno de las capacidades científicas, del desarrollo de la propia ciencia. Yo me imagino si Descartes o cualquiera de ellos hubiera declarado propiedad intelectual, su trabajo solo lo podría desarrollar quien lo pudiera pagar. Uno de los elementos clave del desarrollo histórico de la humanidad es precisamente el pensamiento y la acumulación de los saberes colectivos. Y esos son saberes que nadie puede decir, yo sé lo que sé porque tengo un pasado histórico y tengo una relación histórica, y no puedo decir que esto es propiedad ahora mía. Yo voy a cobrar por este proceso que ha sido... por toda la humanidad ha sido creado, todos los mecanismos de pensamiento, y hoy estamos en ese nivel. Lo que más se nota es en la científica clara, en el tema biológico farmacéutico, es el elemento más sangrante, pero que está en todo, en la publicación de libros, en todos los aspectos de la vida. El trato nacional, lo que veíamos antes, no existen empresas nacionales, y todo queda abierto a los mercados internacionales. Los objetivos están clarísimos: destruir la universalidad de los servicios públicos, de la justicia regresamos a la caridad y a la filantropía, lo estamos viendo. La solución no es el derecho a la vivienda, la solución es las hermanitas de la caridad que te acogen cuando te expulsan. No es el derecho al trabajo, no es el derecho a la salud, sino las hermanitas de la caridad o el Opus Dei convertido en banco de alimentos, el que te va a alimentar. Ese es el elemento en el que es central, de la justicia, de un derecho social. Volvemos a la caridad y a Bill Gates, que es un filantrópico y dedica parte de sus beneficios a cubrir este tipo de cosas. Y sobre todo crear nuevos mercados de inversión. Uno de los elementos que siempre, el tema de globalización, cuando hablamos de globalización, siempre tenemos la tendencia a pensarlo y verlo en aspectos geográficos, pero la globalización del capitalismo es superior,
va más allá de la geografía, es la globalización del capitalismo en todos los aspectos de la vida. Cualquier aspecto de la vida es susceptible de ser convertido en mercancía. Y eso es lo que significa globalización. No es la extensión geográfica, es la extensión de los ámbitos en los que penetran las reglas del mercado y se rigen por reglas del mercado. Eso es lo que es la globalización. Incluye el aspecto geográfico, pero es más importante incluso los aspectos sociales. Es convertir a la sanidad, a la salud en una mercancía. Y un instrumento para, ya lo financiará el sector público, lo financiará el sector privado, que es lo que ellos dicen. Pero ya lo has convertido en una mercancía. Lo mismo en la educación. Lo que ellos pretenden, lo que diferencia después a socialdemócratas y a neoliberales, que uno dice que lo financie el sector público y otro que lo financie individualmente. Pero de hecho han convertido la sanidad ya en mercancía. Y en sanidad, por ejemplo, es simplemente la apertura de la existencia de esa medicina privada. Ya crea el mercado sanitario. Y ese mercado sanitario creado es el que empieza a funcionar y el que ha estado funcionando. Y has transformado lo que era un derecho social, el derecho a la salud, lo has transformado en un negocio. Y eso en todos los sectores sociales en general. Y fundamentalmente es un elemento, el tratado es un elemento contra los trabajadores. Aquí pongo la cita de mi amigo Warren Buffett. Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando. Ese es el elemento vertebrador de todo el proyecto neoliberal. Es recuperar el terreno perdido por una clase, por las luchas obreras de un siglo de luchas obreras en Europa y Estados Unidos y en el mundo central fundamentalmente, y también en el tercer mundo, porque las luchas, los procesos de liberación de los años 60, 50 y 60 fueron bestiales. Esa conquista de derechos sociales que se ha ido produciendo es el elemento central del capitalismo. Y ese es el elemento que muchas veces se ha negado aquí, el chiste de, bueno, llamarlo lucha de clase me parece un anacronismo. Es un esfuerzo, en democracia se llama un esfuerzo colectivo. Esa negativa de que no existe, todos somos partícipes del mismo barco, la crisis la tenemos que sacar adelante entre todos. Ellos lo tienen muy claro, los que no lo tenemos claro somos nosotros. Y ellos lo tienen tan claro como que que es la segunda o tercera fortuna más importante de Estados Unidos, uno de los grandes inversores norteamericanos, lo dice claramente y tiene el descaro de otro que no tiene pelos en la lengua, George Soros, de este estilo. Y ellos lo tienen perfectamente claro. Infracción de los derechos fundamentales del trabajo. Estados Unidos, por ejemplo, solo ha ratificado 2 de los 8 normas fundamentales de la OIT. Acuerdo de libre comercio significa que Europa, las otras que no ha firmado Estados Unidos, son las que tienden a desaparecer. Derecho de huelga, de negociación colectiva, todo lo que sea defensa colectiva. El objetivo del capital con respecto al trabajador es que tú eres un dador de servicio y por lo tanto eres una empresa que se tiene que regir por el derecho civil. Ellos no creen en que exista derecho laboral, porque el derecho laboral parte de que existe diferencia entre patrón y empleado. No tienen la fuerza y la misma capacidad negociadora un patrón y un empleado. Ellos consideran, de hecho en Estados Unidos no existe el derecho laboral, sino se rige por el derecho civil, que es lo que pretenden aquí, convirtiéndonos en autónomos, normalmente. Ese paro encubierto que hay, que ahora lo llaman emprendedores, que es el del Agua Firga, por ejemplo, los que eran la flota de camiones de Agua San Roque y demás, se acordarán, los que tenemos edad, de las flotas de camiones que tenían el reparto de agua y el gas. Eso los convirtieron en autónomos y los contratan como empresas que suministran un servicio a la empresa. Tú, chofer del camión, tú te pagas las letras, tú gestionas tu seguro, tú gestionas tu tal. Si tienes un accidente es cosa tuya. Si dejas de trabajar con nosotros no cobras. Ese es el modelo de relaciones laborales y esa es la línea fundamental a la que tiende el TIP. Y es la que estamos viendo en los intentos de legislación laboral que estamos viendo. La degradación de los derechos de representación colectiva,
la restricción de la libertad de circulación de personas. Ellos hablan de, se han abierto el derecho a la movilidad, me acuerdo cuando existía el muro de Berlín, los grandes cantos a la movilidad, se cayó el muro de Berlín y empezaron a surgir muros por todos lados. Muros contra la pobreza fundamentalmente, y esa movilidad, hoy Inglaterra quiere salirse de Schengen, o no ha entrado, pero quiere limitar incluso elementos de Schengen. Suiza creo que sí es la que quiere salir. En líneas generales lo que se pretende es desaparecen las fronteras a nivel económico, pero se crean miles de fronteras interiores contra la pobreza. El aumento del desempleo, nos venden siempre como que estos tratados crean y generan empleo, y la experiencia de los tratados en funcionamiento, el más bestial es el mexicano, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. 10 años de funcionamiento de ese tratado ha significado la implosión del Estado mexicano. Vemos cómo están, en crisis permanente y de descomposición, un Estado en descomposición absoluta, pero es que se han destruido todas sus bases económicas, toda su estructura social económica se ha destruido el modelo agrícola el que funcionaba, se ha destruido toda la base económica, y lo que ha quedado es una sociedad viniéndose abajo. Antisindicales, lo que hemos visto es que coincide la construcción del mismo discurso contra la política, coincide con el discurso, con la misma construcción del discurso antisindical. Entramos en el TIC, salud pública. Yo lo dejaría, llegaría hasta un poquito más adelante y entramos en el debate, porque yo creo que ya me he pasado. El TIC que se negocia tiene dos sectores fundamentales a los que afecta, que son la sanidad y el medio ambiente. ¿Por qué? Básicamente porque las legislaciones donde más se han desarrollado las legislaciones sanitarias y ambientales es en Europa, y significa regirnos por la legislación americana, volver a la homogeneización, significa volver a equilibrarnos, pero por abajo, la legislación vigente en Estados Unidos. Aquí un elemento clave es los dos principios. Esto, mientras en Europa se aplica el principio de precaución, tanto para los temas sanitarios como para los temas medioambientales, de consumo y demás, en Estados Unidos se aplica el principio de riesgo. Si no mata, puede ser que no cure, puede ser que no haga nada, pero si no mata, adelante. Si tú tienes algún problema, denúncialo por lo civil. Y ahí vemos las campañas, las películas de el pueblito que está contaminado por algo y que busca un abogado y tiene que luchar contra un gran aparato de una gran multinacional para demostrar que su enfermedad depende de esa contaminación. Ese tipo de cosas que la legislación europea, digamos que es preventiva, actúa con el principio de precaución, pero no actúa porque le salió a los europeos así, sino porque ha habido una lucha social de conquistas sociales, de conquistas de derechos. Todo el derecho medioambiental y el derecho a la salud ha sido de conquistas históricas de los movimientos sociales y de los pueblos por conseguir esos derechos. El tema de las carnes, por ejemplo, las carnes hormonadas, la lucha que se ha tenido en Europa para que no se aprueben las carnes hormonadas, o la otra que le hacen, y la radiación. Los americanos, para matar a todo bicho, irradian la carne. La carne queda desinfectada. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero lo que no se sabe son las consecuencias, y es meterle radiación. Esa está prohibida en Europa, está legalizada en Estados Unidos, es la que se come en Estados Unidos habitualmente. Y creo que en Inglaterra también. Está también. Pues ese es el tipo de elementos centrales. Y ahí los estándares ambientales lo mismo, son más fuertes. Aquí, por ejemplo, en la sanidad es mucho más amplio y grave, porque los controles sanitarios en Estados Unidos sobre los medicamentos son mucho más ligeros que en Europa, bajo el principio de que mientras no haya efecto nocivo o evidencia científica, sirve. O te montas un laboratorio para demostrar que no sirve, o te matan, o si no, tiene permiso.
esa es la gran diferencia entre las legislaciones americanas y europeas. Por ahí para abajo yo, esto lo pueden seguir por el tema de salud, me fijé básicamente en el documento publicado por la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública, que lo tiene perfectamente, pero es desarrollar los principios que hemos visto ahora. Yo creo que podemos abrir el debate y me corto el rollo ya que ya es mucho. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe. Y de la Unión Europea, ¿qué países se van a ver? ¿Cuáles son los países que más beneficiados se van a ver con este tratado? Porque habrá algunos países que pueden con ventaja para recibir esto.